Buenas noches, doctor Ferrer. Gracias por venir. Por favor, gracias por la invitación. Cuénteme usted, ¿cómo llegó Europa a esta situación? ¿Cómo? ¿Cómo llegó Europa a esta situación? Usted lo explicó, yo creo que la introducción suya fue clara y señala que fue el sendero que llevó de ese proceso de liberalización indiscriminada a partir del gobierno del presidente Reagan, la señora Thatcher, que abrió las compuertas a ese fenómeno que usted también señaló de la hegemonía financiera, donde las finanzas se convirtieron en el núcleo de las economías de mercado contemporáneas y terminaron siendo un marco especulativo con un crecimiento que excedía las demandas reales del sistema, porque al fin y al cabo las finanzas tienden a transferir ahorro de donde se crea hacia donde hace falta para producir y demás. Y en vez de eso se derivó hacia la especulación. Y esto generó un poder enorme que ha contagiado el sistema político y que ha convertido, digamos, el neoliberalismo, esta visión del mundo desregulado, en la filosofía de los gobiernos. Por lo tanto, en Europa hay estados neoliberales que reflejan los criterios de los mercados a nivel de los países y a nivel de la Unión. Los criterios de la Unión Europea son también de la misma naturaleza. Y entonces, cuando estalló la crisis, los estados hicieron un enorme esfuerzo para salvar a los bancos y a los especuladores. Eso llevó al déficit, eso generó desconfianza en los mercados, que fueron responsables del déficit, y para recuperar esa confianza, se hacen políticas de austeridad que agravan el problema, porque disminuyen el nivel de la actividad económica, del empleo, disminuyen la capacidad de pago, y lleva a los países más vulnerables, como algunos de Europa, a situaciones extremadamente críticas que están planteando, bueno, dramas humanos muy graves, ¿no? Así que esta es la situación. Ahora, conviene aclarar de que esta es una crisis del Atlántico Norte, porque este es un hecho curioso. Usted sabe que desde que se empieza a formar el sistema mundial, con el descubrimiento de América, la llegada de los portugueses a Oriente, se forma el primer gran sistema mundial y después viene la Revolución Industrial. Hasta prácticamente finales del siglo pasado, los países del Atlántico Norte, es decir, las naciones industriales de Europa y los Estados Unidos, fueron el centro hegemónico del sistema. Es lo que Previn llamaba el centro. Era el centro hegemónico del cual surgían las directivas y las ideas que ordenaban a la periferia. Esto ha cambiado porque ha surgido ahora en otras partes, sobre todo en Asia y principalmente la presencia de China, un nuevo centro de poder, y por lo tanto, mientras en el centro prevalece el neoliberalismo y las políticas y el Estado neoliberal, en los países emergentes de la periferia, que son los más exitosos, incluyendo en América Latina, principalmente en la Argentina, han reconstruido o han construido sus estados nacionales y hacen políticas distintas, y por lo tanto hay una nueva distribución del poder, donde dentro de muy poco, y ya prácticamente ahora, la mitad de la economía mundial está en los países emergentes, que mantienen su propia dinámica, que se contagian en alguna manera de las consecuencias de lo que pasa en el centro, en el viejo centro, pero que han generado incluso una red de relaciones recíprocas, esto que se llama la relación sur-sur, por ejemplo nuestro comercio con China, o el de América Latina con China, y viceversa, que genera espacios de equilibrio en que compensa un poco el efecto que viene de la crisis del centro, ¿no? Entonces, este es un dato. El otro dato yo creo que también es importante y que marca la diferencia con la crisis de 1930, donde se derrumbó el sistema y se terminó la Guerra Mundial. En este momento la interdependencia de todos los principales países, de China, Estados Unidos, Europa, Alemania, la Unión Europea, es muy grande. Entonces, no hay gobernanza del sistema mundial porque hay conflicto de intereses con el Estado neoliberal en el viejo centro hegemónico y estados nacionales en la periferia, pero nadie quiere batir el tablero. Es una diferencia muy grande con el 30, donde la interdependencia era mucho menor. Cuando se planteó la crisis, todos rompieron las reglas. Entonces, esto le da, digamos, a esta crisis le da un cierto piso. Por un lado, este hecho de que los principales actores tienen conflictos de intereses, pero tratan de evitar de que el sistema se derrumbe. Y por el otro lado, de que ahora, digamos, no hay un solo centro hegemónico en la economía mundial, sino que hay otros. Y en ese escenario complejo, donde nosotros tenemos que manejar. Y creo que hemos avanzado mucho desde la salida de la crisis nuestra de deuda,
¿Por qué recuperamos el Estado Nacional? Usted está viviendo ahí, está en Francia. ¿Cuál es el debate? Supongo que no habrá una voz única. No, yo diría que hay un debate de crítica, de protesta por las consecuencias de esta política de ajuste, pero ha habido una especie de lavado de cerebro, donde no se plantea con toda la fuerza que habría que plantear de que esta crisis de deuda en los países vulnerables no tiene salida sin reestructurar la deuda. Es decir, cuando las deudas exceden lo pagable, no hay forma de pagar, entonces hay que repartir los costos. Y las crisis de deuda tienen tres responsables. El país que se endeudó porque hizo malas políticas. Los que les prestaron porque ganaron plata, gran cantidad de dinero porque le prestaban altas tasas de interés. Y los que fijaron el marco regulatorio, que permitieron que eso fuera posible. Entonces, la resolución neoliberal de la crisis es que la cuestión la paguen solamente uno de los participantes. Y esto hay que repartirlo. Es lo que hicimos nosotros. Nosotros repartimos el costo entre nosotros en una parte con lo que se siguió pagando, se hizo la quita y rechazamos la normativa del mundo neoliberal financiero, resolviendo el tema con nuestros propios medios y con nuestros propios criterios. Yo creo que en Europa enfrentan esa necesidad, pero como los intereses de los bancos y de la actividad financiera son hegemónicos, y por otra parte en la Unión existen problemas adicionales, y son las reglas comunes, por ejemplo la moneda común. Sí. Y todo el conjunto, usted lo mencionó, todo el conjunto de normas que le quita capacidad de decisión a los estados. Y entonces están en el peor de los mundos posibles, porque tienen la crisis financiera, tienen las manos atadas y no hay solidaridad europea. Y los más fuertes del sistema, básicamente Alemania, pretenden que el resto se comporte con un criterio de austeridad que no toma en cuenta las diferencias de productividad, las diferencias nacionales. Alemania no es Grecia. Y sin embargo, cuando se creó el euro, a todos los inundaron de crédito, de dinero, los metieron en esta burbuja especulativa y ahora que se planteó la crisis, cada uno se tiene que arreglar con lo suyo. Entonces, yo diría que la situación europea tiende a prolongarse, es difícil saber ahora cuál va a ser el epílogo. Vuelvo a insistir, estamos ahora en un mundo con otros centros de poder que de alguna manera generan una dinámica distinta. En los viejos tiempos, cuando en el viejo modelo que estudió Raúl Previs se hablaba del centro y la periferia. El centro generaba las reglas y el ciclo económico, claro, y arrastraba a la periferia. Claro. Esto de alguna manera se han compensado porque la periferia, los países emergentes han generado una dinámica propia importante. Hay un cierto grado de contagio, está por verse todavía. Ahí va, pero los países emergentes, digo, tenemos un Brasil que no creció en el primer semestre. China, por sus problemas propios. También, ¿no? Bueno, China, claro, se desaceleró, digo, de crecer al 11, está creciendo al 7. ¿Pueden salir, pueden volver a crecer aún con Europa en una crisis que se extienda en el tiempo? Yo creo que siguen creciendo, de hecho lo están haciendo. Probablemente, como usted menciona, a una tasa menos rápida. Pero además, los países emergentes, y sobre todo China, tienen problemas internos que resolver. Han crecido en buena parte con el impulso de las exportaciones. Y el mercado interno no creció suficientemente. Es decir, la productividad en China creció a tasas espectaculares, pero la mayor parte de ese ingreso quedó en manos de las ganancias de las empresas privadas y públicas. No hay red de protección social. Entonces, a pesar de que aumentaron los salarios, la participación de los salarios en el ingreso y por lo tanto del consumo en la demanda tendió a declinar. La compensación la buscaron con las inversiones, con una fenomenal tasa de inversión, sí, y con las exportaciones. Ahora, enfrentan ahí el problema de difundir el bienestar. Tienen que crear redes de protección social, elevar el salario. Entonces, en el mundo emergente hay problemas internos fundamentales. Por eso yo creo que esta es una de las paradojas del mundo global. Que todos estamos en un mundo que nos contagia, pero en definitiva, lo que hacemos cada uno dentro de nuestro propio espacio es definitivo. Y eso le va a pasar a los chinos también, que están de alguna manera buscando el camino de la expansión del mercado interno, pero esto es toda una revolución económica y social, ¿no? Usted mencionaba Brasil. Yo tengo para mí que el principal efecto de la crisis internacional le llega a Argentina por Brasil. Y usted habló de causas propias. ¿A qué se refería? Bueno, las causas financieras, yo creo que Brasil entró en un proceso de predominio financiero también, a pesar de toda la fortaleza de la economía brasileña, donde la principal fuente de ganancias era la tasa de interés, la tasa de interés más alta del mundo. Y este reciclaje de fondos externos con una moneda que se apreciaba. Fíjese, cuando llega el presidente Lula
al gobierno la paridad era 4 reales por un dólar. Llegó a unos 55, unos 60, ahora está un poco más de 2. Entonces es una tasa fenomenal, eso los llenó de dólares, incluso incentivó el consumo, pero la apreciación cambiaria desalentó una parte de la actividad industrial. Y afectó el tejido, sobre todo de las pymes, las que tienen más contenido tecnológico. Es decir, es un caso típico de la llamada enfermedad holandesa, de dependencia en los recursos naturales, que aumentaron los precios de los minerales que exporta Brasil, más el capital especulativo, lleva a la apreciación cambiaria y eso lleva al deterioro del tejido económico, y ahora está buscando la salida, porque Brasil, a pesar de todo esto, nunca abandonó ciertos ejes de la política nacional, Sí. el petróleo propio, las grandes obras de infraestructura, es decir, la política tecnológica, pero están con un problema de replanteo, y a nosotros nos afecta porque es un mercado importante, y entre paréntesis también nos dice de que nunca debemos depender demasiado de un solo cliente, no es el caso de Brasil, y no debería serlo. Yo creo que la idea de que Argentina necesite una locomotora para crecer es falsa. La locomotora tenemos que ser nosotros mismos y tener muchos clientes, buenos clientes con los que les comerciar. Muchísimas gracias, doctor Ferrer. Gracias.